Continuamos conversando entonces con el psicólogo Juan del Amor Moya acerca de el arte de convivir, algo que lamentablemente en nuestro país, podríamos decir en Uruguay, existe el desastre de convivir. Yo hablaría de Finlandia, hablaría de Suecia, hablaría de Suiza. Allí sí que el arte de convivir pulula por absolutamente todos lados y por todos los estamentos en los que ustedes quieran introducirse. Ahora bien, Juan, para comenzar la segunda parte, ¿en qué se basa el verdadero respeto a los demás que no existe? Por ejemplo, lo reitero, pero muy tristemente, no existe en mi país. ¿En qué se basa? Pues el respeto a los demás se basa principalmente en valorar a la otra persona, en sus diferencias. Yo estaba pensando, cuando has nombrado ciertos países, ¿no? ¿Por qué ahí lo que es la justicia social? ¿Por qué ahí esa entidad de pueblo? Pues yo creo humildemente también es que en esos sitios se respetan las diferencias. Ahí tiene Suiza, tiene 3 cantones y es pequeñaja. Y se respetan las diferencias. Y en el cantón alemán hablan alemán, y en el cantón francés hablan francés, y en el cantón italiano hablan italiano. Y yo no veo que allí la gente se tire por las ventanas. No, ¿verdad? Entonces, yo creo que ahí está la clave. Es decir, sociedades, personas que son capaces de admitir sin crítica, sin infravalorar las diferencias a todos los niveles, yo creo que ese país, ese pueblo, esa nación sale adelante. Esa gente es respetuosa, igual que en España, que somos diversos, vamos por los 4 costados, pues posiblemente hay quien piensa, yo no lo sé, el futuro, yo no soy vidente, pero hay escritos de gente que esto lo controla y que de ciertas instituciones económicas potentes, que realmente donde se tiende es a un Estado federal. No sé si lo veré o si se llegará o no se llegará. Claro, el Estado federal, entendido positivamente, es un Estado que respeta profundamente las diferencias de las distintas nacionalidades o autonomías, ¿verdad? Y cuando eso se respeta y esa diversidad influye en el bien público de un Estado, pues eso funciona. Y de hecho tenemos los estados que eso funciona perfectamente. ¿Por qué? Pues porque eso también puede repercutir en lo que es la unidad, aunque parezca contradictorio. La unidad concebida como antiguamente, y digo antiguamente, hace 70 años, eso no puede ser porque era como un polvorín. Es decir, teníamos que estar unidos por narices, o sea, a la fuerza, sí o sí. Y bueno, se puede estar unido por voluntad, porque se quiere, respetando, valorando y además fomentando las diferencias, se puede. Y eso sería perfectamente legítimo en España, incluso potenciando lo que es nuestra propia Constitución. Entonces, el respeto, creo yo, que sería partir de esa valoración de la diversidad. Eso a nivel general, pero a nivel individual es yo respeto si yo me respeto. A nivel psicológico, ¿verdad?, que es nuestra misión también en estas entrevistas, si yo soy capaz de respetarme, yo soy capaz de respetar al otro. Si yo me quiero, yo puedo aceptar al otro. Es decir, eso es más antiguo, bueno, en la misma Biblia también está, ¿verdad? O sea, ama al prójimo como a ti mismo. O sea, primero a ti, porque si tú no eres capaz de quererte, de valorarte, de apreciarte, de respetarte, no eres capaz de respetar a nadie, ¿verdad? Querrás imponer. Si tu educación ha sido en ese sentido sin respeto, tú no puedes, porque no lo has aprendido a respetar. Y eso se transforma también en las propias instituciones. Hay instituciones que se conforman con personas que no saben respetar y luego usan los mecanismos que tiene un Estado para hacerse valer, ¿verdad? Bueno, pues eso es lo que hay que distinguir, y contra esas instituciones también tiene que estar un Estado preparado para defenderse,
porque no son instituciones o no son personas que sean capaces de respetar el bien común, el bien público del que hemos hablado. Porque si tú no tienes un sentido de lo público altruista, tú no respetarás a los demás. Es decir, el que tires, una simpleza, ¿no? Pero bueno, importante, un papel al suelo o algo que te sobra lo dejes caer, pues aparentemente no dice nada, aparentemente, pero sí está a nosotros transmitiéndonos que esa persona es incapaz de respetar. Y esa persona que es capaz de tirar un papel, esa persona que es capaz de no respetar pues el aire, el agua, la tierra, pues quiere decirse que esa persona no es digna de que la sociedad esté pendiente de ella. Todo lo contrario, tú tienes que aprender, la sociedad tiene que hacer aprender a esas personas y a las instituciones que no respetan el bien público. Eso por un lado. Y luego, posteriormente, entenderemos el respeto a las personas, que hay personas que no piensan como yo, y eso es cojonudo, eso es estupendo, y porque esa persona, si mañana dialogamos, y bueno, dialogamos me refiero que yo soy capaz de a ver qué me dice, qué le guía, por dónde va, pues en ese diálogo saldrá la riqueza, y yo también me voy a enriquecer, porque no estaré centrado en mis postulados, que son extraordinarios, pero que la sociedad no los admite. Por ejemplo, nosotros ya sabes que acabamos de salir de unas elecciones en España, tanto generales como autonómicas, como municipales, europeas y tal, y bueno, yo me voy a remitir, ya lo he dicho alguna vez, y bueno, ahora lo vuelvo a repetir porque es lo que yo he entendido. Está claro que en España el ciudadano no quiere hegemonías de nadie. Una de dos, o no les gusta a nadie, o no quiere que nadie sea hegemónico. Entonces lo que quiere, en esa diversidad de colores, es que los políticos, por un lado, hablen, que las instituciones se entiendan y que en ese entendimiento, en ese diálogo, esté por encima de todo el bien común, el bien de las personas. Y entonces yo creo que ahí tiene que salir la riqueza, que no son tus postulados, eso de programa, eso son, cosas sino... Sí, vamos a poner los programas, pero es mi programa y es tu programa y es el programa. Es decir, yo estoy seguro que por muchas diferencias que haya entre los partidos, si los programas fueran reales, es decir, si de verdad están hechos a conciencia, si ponemos los programas encima de la mesa, estoy seguro que hay cuestiones que son comunes al beneficio de los ciudadanos. Y a partir de ahí construimos. ¿Qué es lo que pasa? Que entonces también puede salir la boina de calada, de decir, bueno, sí es verdad, pero yo no me quiero ver en este carro, porque entonces aquí, ¿qué van a decir de mí, no? Entonces, eso todavía sigue siendo importante en España, pero yo creo que con el paso del tiempo tendrá que eso no irá a ningún sitio, porque lo importante es el bien del ciudadano, y yo estoy seguro que lo que hemos dicho, todos los que hemos votado y los que no, a los políticos, a las instituciones, es que hablen. Pero no hablar por hablar, que eso es algo, no, eso está al bar, sino que hablen en base a un objetivo común, y el objetivo común es dónde está España en este momento, qué cuestiones son las que realmente hacen falta para que vayamos evolucionando y qué es lo que beneficia a la mayor parte de ciudadanos. Y eso es lo que yo creo que se tienen que poner de acuerdo. Eso entenderíamos que es el bien común, independientemente de la política, que yo creo que es donde realmente vamos a atender. Está claro porque el ciudadano lo ha dicho. Si no lo entienden los políticos, pues quien no lo entiende, en las siguientes se lo hacen entender, ¿verdad? Entonces, en este momento, yo creo para mí que es positivo los resultados. ¿Por qué? Porque nos están diciendo que no queremos... ya cuestiones de cada uno, si yo quiero ser el líder de la oposición, eso son cuestiones más personalistas, pero que también se pagan. Yo creo que el ciudadano de eso pasa, lo que quiere es simplemente que se trabaje y en beneficio del bien común, eso es lo que se quiere. Ahora, Juan, estoy en un callejón sin salida desde hace muchísimos años en lo que se refiere en cómo criar a los hijos con respecto, enseñarles el respeto a los demás. Te digo esto porque en el año 1973 los militares uruguayos
al ver que la policía no podía hacer ya más nada contra el movimiento de liberación nacional Tupamaros, los militares resolvieron entrar a resolver el problema, que lo resolvieron en pocos meses. Entonces se le llamó dictadura militar, porque los militares tuvieron que nombrar un presidente, que fue Bordaberry, provisional, hasta que las aguas volvieran a sus cauces, que ellos eliminaran a los Tupamaros y hacer elecciones generales democráticas. Pero entonces, ¿qué pasó? Hasta el día de hoy, aquellos que formaban parte del movimiento de liberación nacional, que fueron presos, que no fueron presos, que tuvieron hijos, que tuvieron nietos, que ya tuvieron bisnietos, han criado a sus hijos en el odio a los militares. ¿Por qué? Por ejemplo, un teniente coronel, amigo mío, en Uruguay, se extrañarán de lo que yo digo, Nino Gabazo. Lo llamaron como el mayor torturador que se haya conocido en el Río de la Plata. Pero lógico, ¿qué pasaba? Los militares querían saber quiénes eran los Tupamaros. Le habían matado a familiares, le habían matado a amigos. Entonces, para tirarles de la lengua y saber quiénes realmente habían sido los culpables, tuvieron que torturar. Lo hicieron, como hicieron los Tupamaros cuando querían tomar el poder y mataban gente. Entonces, esos padres, te reitero, esos abuelos, han criado a sus hijos, a sus nietos, en el respeto a los demás y en el irrespeto a todo lo que suene o todo lo que huela a militar. Entonces, por eso yo te pregunto, y es en el callejón sin salida en el que yo estoy desde hace muchos años, ¿cómo debe hacer el ser humano, el padre, la madre, el abuelo, para enseñar a sus hijos, a sus nietos, el respeto a los demás? Bueno, hay situaciones globales y generales que se pueden hablar tranquilamente y otras muy particulares como la que tú has comentado y que tampoco somos tan ajenos aquí en España. Bueno, es muy difícil, muy difícil. Enajenarse de la emocionalidad, eso es muy difícil. Enajenarse de los sentimientos es muy difícil, muy complicado. Para eso se requiere una generosidad tal que, bueno, hay que buscarla con pinzas. Bien, eso no significa que uno tenga que mentir a los hijos, uno tenga que mentir a los nietos, uno tenga que mentir en la sociedad, ¿no? Yo, por ejemplo, sabes que vengo del mundo de la docencia. Cuando yo delante de una clase, y me ha dado igual la edad que tengan los críos con respecto a cuando yo he tenido que intervenir dando mi opinión, yo siempre les he dicho, supongo que sabréis, y si no, preguntármelo, yo os lo digo, dónde yo me sitúo. Pero no para imponer, sino para decir, ojo, porque lo que yo voy a decir está tildado de una ideología, de una historia, de una experiencia, de una vivencia. Y no es la verdad, es lo que yo pienso. Porque sabes tú que hay bastantes materias, ya a nivel sociales sobre todo, de historia, de psicología, de ética, que yo he trabajado y que cuando la trabajas con los alumnos, pues cuando explicas, cuando vuelcas tu visión. Pero es bueno, por respeto, que quien te oiga sepa dónde tú estás, ¿eh? Lo que pasa es que, alguna vez lo hemos hablado, como somos, somos una sociedad bastante cómoda, no mentalmente débil, cómoda, pues solemos aceptar las informaciones según vengan, y ya está. ¿Por qué digo cómoda? Porque no estamos, creo humildemente, educados, ni educamos para cuestionarnos la información, de dónde viene y por qué. Entonces lo más cómodo es creértelo, es que lo ha dicho el telediario, o es que lo he leído en el periódico, o es que está en internet, o la Wikipedia, o sea, eso ya es. Entonces, claro, mi comodidad hace que no me cuestione. Yo, por si acaso, te repito, cuando he explicado algo, sí que les he dicho a quien me ha escuchado cuál es mi posición. Repito, no para imponer, sino simplemente para compartir y que se sepa que es un punto de vista.
y que, bueno, estoy dispuesto sin ningún problema a escuchar otros puntos de vista. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Y yo creo la clave estaría, si una familia, ¿verdad? O incluso quien esté explicando historia, quien esté explicando conceptos de ética, filosofía, psicología, se posiciona, quien te está escuchando lo entiende. Pero la posición, independientemente vaya cargada de emocionalidad, vaya cargada de sentimientos, la clave, según mi criterio, que tampoco haría falta ser extraordinario, sería no volcarte de resentimiento. Ese es lo que yo creo humildemente que estaría la clave. Si a mí mi hijo, mi nieto, mis hijos, en fin, me escuchan posiblemente emocionalmente implicado, pero sin resentimiento, entonces yo estaré transmitiendo una visión de la historia, de mi historia, ¿verdad? Pero sin querer implicar a la otra persona con los mismos sentimientos que yo. Es decir, sin el ánimo de resentido, de amargura, de no haber en su momento defendido o que hubiera tenido éxito los postulados que yo defendía, o de haber salvado a mi padre, a mi abuelo, a mi abuela, a mi hermano, ¿verdad? Entonces, yo creo que ahí está la clave, y creo, repito, también siempre desde la humildad, porque es una opinión personal, que en España ahora se está, y además creo, lo digo también porque es mi pensamiento, por parte de algún partido extremista, como removiendo un poquito el resentimiento, cuando realmente los españoles hemos sido muy generosos, porque no hemos en ningún momento proyectado resentimiento ni amargura. Se ha querido saber que eso es lícito y emocionalmente, higiénico. Se ha querido que se sepan las cosas, se han querido de alguna forma no valorar ciertas actitudes autoritarias como del pasado, no mantenerlas ahora, y eso es lícito y eso es evolución, pero creo que en España ciertas instituciones van por detrás, y digo instituciones incluso de asociaciones, de algún partido político, va por detrás de por donde funciona el ciudadano, porque creo que el ciudadano, que yo quiero saber la verdad, quiero saber qué fue del pasado, porque quiero aprender, pero no quiero resentimiento, porque no me beneficia, porque no me hace crecer, porque realmente eso no me sirve, porque además el resentimiento sí que te hace perder objetividad, ¿verdad? Entonces creo que se puede trabajar el respeto con nuestros hijos, independientemente de tu posición y de tu experiencia, vivencias pasadas, de tu familia, de tu clan, de tu ideología, si no aplicamos, si no lo tildamos, si no lo enmierdamos de resentimiento. Esa es mi opinión. Entonces, de forma natural, tú puedes tranquilamente trabajar con tus hijos con calma, cuando hables con tus hijos, cuando les hagas ver alguna cosa, sin gritar, sin volcarte emocionalmente. Tú puedes no utilizar ciertas etiquetas con tus hijos negativas o con insultos. Pues yo creo que se puede hacer, ¿verdad? Tú puedes explicarle cuando pienses o creas que tu hijo te ha faltado el respeto con normalidad, con equilibrio, con serenidad, puedes. Tú puedes respetar a tu hijo, tú puedes respetar a tu hijo. Tú puedes intentar y además potenciar que tu hijo no te falte al respeto, tú puedes, para que entienda que está faltando, que hoy te lo falta a ti, mañana no se lo falte a otras personas que también son importantes. Tú puedes, como dije en el anterior programa, dependiendo de la edad, poner unos límites concretos para que mi hijo sepa en cada momento por dónde se puede mover y hasta dónde puede llegar. Tú puedes disculparte como padre, como adulto ante tu hijo cuando te has equivocado. No pasa nada, te disculpas. Tú puedes perfectamente felicitar a tu hijo o a tu hija cuando crees que está respetando tanto a la familia
como a los de fuera. Entonces, si tú estas situaciones las trabajas, las vives con normalidad en tu familia, esa criatura va a educarse en el respeto. Pero no solamente eso, sino que mañana será capaz también de exigir respeto a la misma vez que respeta. Y mañana esta criatura, que es verdad que pertenece a mi clan, podrá vivir en una sociedad respetuosa, sabiendo que lo que yo pienso no es compartido por el 100%. Y entonces, en esa diversidad nos respetaremos. ¿Por qué? Porque yo me he sentido respetado. Yo sé lo que es el respeto. Yo sé lo que es tenerme en consideración. Luego yo fomentaré la autoestima. Sin embargo, si yo a mi hijo le hablo con resentimiento y de un color, simbólicamente aterrizar, monocolor, pues claro, él entenderá que fuera de ahí no existe. Lo que existe es falso. Lo que existe va en contra de la humanidad, porque no soy capaz de ver otra cosa. Mi mente no me da, porque no me han enseñado. Entonces, en esa diversidad de educación, yo creo que nuestros hijos aprenderán el respeto. Y termino, siempre, siempre, sin ningún tipo de resentimiento. Y yo creo que ahí estará la clave. Ahora, Juan, se me ocurre preguntarte si son injustas todas, absolutamente todas, las desigualdades, tanto personales como sociales. Bueno, ahí estaría el problema que hemos antes iniciado. Las desigualdades pueden ser justas o pueden ser injustas. Cabe la posibilidad de que la inercia nos diga todas las desigualdades son injustas, pero no es exactamente verdad. Y repito, la clave está en el acceso a lo que es la dinamización económica de un pueblo, ¿verdad? Y no solamente la dinamización económica, sino también de la cultura y de la educación. Yo creo que la base en España, me refiero, con respecto al resto de la humanidad, que se pueden fomentar las desigualdades es porque no existe un sistema educativo todavía acorde a lo que son las demandas de la sociedad. Creo que los sistemas educativos en España han sido fruto de ideologías concretas del momento concreto. No se ha trascendido a un sistema educativo que se vuelque en las necesidades de lo que es la demanda de la sociedad, que las personas estén preparadas para acceder al mundo laboral con los mismos derechos y con las mismas oportunidades. Y luego, también esto es cosa personal, creo que no hay una ley laboral en el que todos se beneficien. Bueno, entonces esto para nosotros hace que luego esas desigualdades sean injustas, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Que si entendemos que todos tenemos las mismas oportunidades de acceso, pues entonces después se van a producir desigualdades. Pues esas desigualdades, de alguna manera, son justas. ¿Por qué? Pues porque, antes de iniciar el programa hemos hablado, ¿no?, con los realizadores y tal, y hemos hablado de situaciones que se pueden dar, de personas que abusan, por ejemplo, de que están enfermas y no lo están, me refiero de enfermedades, lógicamente, que no se pueden calibrar y materializar, de personas que se aprovechan del sistema. Eso siempre estará, siempre va a ser, pero la sociedad tiene que como si dijéramos, armarse de leyes, de estrategias para que eso cada vez no se dé, pero a la misma vez defender a situaciones reales de individuos que se puede dar. ¿Para qué? Para evitar que esas desigualdades sean de partida, ¿verdad? Cuando las desigualdades son de partida, son injustas. Cuando las desigualdades son en el camino, ¿verdad?, pues entonces no son injustas. Es decir, si yo no tengo económicamente capacidad para mantener a mi hijo en la facultad de, pues no sé, de medicina, pues es una desigualdad de partida. Luego eso es injusto. Ahora, si yo tengo, o el Estado, que es el que en principio debe de apoyar esas desigualdades previas para que todo el mundo tenga la misma oportunidad, si se da, pues posteriormente las desigualdades serán justas. En ese sentido, te repito los datos, a nivel europeo, pues el 17% de las desigualdades son injustas, a nivel de Estados Unidos son el 32%,
Y en nuestro país el 25%, esto es tremendo para mi entender. En España el 100% de las desigualdades, de ese 100%, un cuarto es debido a situaciones previas, es decir, serían desigualdades injustas. Es decir, todo el mundo en España no tiene los mismos derechos de acceso al mundo productivo, a la educación, a la cultura, a la formación. Repito, creo que por un sistema fallido de educación y por unas leyes laborales que no benefician a la inmensa mayoría de los ciudadanos. Entonces, claro, cuando es de partida es injusto. Cuando es en el proceso y hemos tenido todas las mismas oportunidades, entonces serían desigualdades entre comillas justas, naturales diría yo, en vez de justas, para no confundir, de la vida, del ser humano, de las personas, ¿verdad? Muy bien, anteúltima pregunta, Juan, que nos queda poco tiempo, sería, ¿cómo debe expresarse entonces la solidaridad en todas las relaciones sociales? Bueno, aquí vamos a filosofar un poco, ¿verdad? Aquí la idea de solidaridad es, según yo la entiendo, es como mostrarte unido a otras personas, a otros grupos, compartiendo sus intereses y sus necesidades. Porque, claro, es la manera de poder ser solidario, es decir, ser capaz no solamente de ponerte en el pellejo del otro, sino poderlo a nivel compartir. Esto, según entiendo yo, pues puede pasar por tres aspectos importantes. Primero, que es la compasión. Es decir, la compasión no como lástima, sino poder ver, visionar al otro con los ojos del corazón, es decir, desde el interior. De tal manera que eso conllevaría, si queremos pues de alguna manera ahora irnos a las nubes, un sentimiento de fraternidad. Porque yo creo que también merece la pena que de vez en cuando podamos hablar y podamos compartir sentimientos, emociones altruistas, ¿verdad? Porque eso también engrandece a la persona. No es solamente un campo exclusivo de las religiones, también es un campo de la persona. No tiene por qué ser una persona religiosa, no tiene por qué ser una persona creyente, que si lo es, estupendo, sino que desde el hecho de ser persona uno pueda tener esa compasión, es decir, poder mirar con los ojos del corazón, poder confraternizar. Si eres capaz de eso, si eres capaz de reconocer, lógicamente, que no solamente por compasión ya se estimula la solidaridad, se puede tener compasión y no tener solidaridad, pero si tú tienes compasión y reconoces la dignidad de la otra persona piense o no piense como yo, actúe o no actúe como yo, pero hombre, dentro de unos límites que nos damos la sociedad, pues entonces ahí es donde se puede inspirar lo que es esa solidaridad. Y por último, esta universalidad, es decir, que a veces lo hemos hablado con respecto a la globalización. La globalización parece que nos tuviera que unir más, que si hubiera una situación límite en el otro lado del planeta me afecte porque estamos en un mundo globalizado como si hubiera sido mi vecino. No es así. Pero si trabajamos esta universalidad en el sentido que estamos trascendiendo el localismo, mi yo, mi me, conmigo, es decir, y cuando digo eso no hablo solamente de la persona, hablo de mi raza, hablo de mi religión, de mi cultura, de mi sangre, ¿verdad? Entonces, si trabajamos esa universalidad, entonces trabajaremos y entonces se producirá lo que es la solidaridad. Entonces, en estas tres patas, en estos tres compromisos, en estos tres razonamientos claves, es decir, que se fundamentaría la solidaridad, en la compasión, en el reconocimiento de la dignidad del otro y en esa universalidad de que el ser humano somos ser humano. Ya ahí no hay tilde de raza, ni de localidad geográfica, ni de
ningún tipo de color, ni de religión, ni de raza. En estas tres bases, en estos tres cimientos, se fundamentaría lo que es la solidaridad. A partir de ahí, yo creo que muchas diferencias se minimizarían y yo creo que sería un buen punto de partida para construir sociedad, para construir bien común, para construir una nación, un pueblo, para construir lo que es la sociedad humana. Para terminar, entonces, y volviendo, como última pregunta, reitero, a mi corazón charrúa, yo te preguntaría si donde hay poca justicia, si es grave, si es peligroso tener razón. Bueno, claro, eso está clarísimo, ¿verdad? Sí, efectivamente, es muy peligroso tener razón donde no hay justicia. ¿Por qué? Pues porque está claro que esa justicia que sí que hay, entre comillas, justicia, porque está hecha por quien está hecha, ya procurará que ese tener razón no sea a nivel global, ¿no? Tendrá que acotarlo, tendrá que encarcelarlo, ¿verdad? De hecho, hay una persona, porque además te la voy a nombrar, esta persona, a ver si la encuentro, no sé, ¿dónde hay justicia? Ah, sí, esto lo dijo Quevedo, ¿verdad? Lo dijo, claro, que bueno, que tiene muchas frases, que un día podíamos también hablar un poquito de lo que es, porque es la historia de España, porque es la esencia también nuestra, pero que se puede externalizar, se puede universalizar. En un pueblo, en una sociedad en donde no hay justicia, si tienes razón, vas a la cárcel, eso está claro. Y si la quieres hacer valer, pues peligra tu existencia, eso es así. Ahora, en una sociedad donde realmente la justicia impera, pues lo que hay que hacer valer es la razón. Cuando no hay justicia, pues bueno, una de dos, o te mimetizas, o te evades en la misma situación, o te vas, que también puede ser. De hecho, aquí en España pasó, y me imagino que en Uruguay también, la cantidad de personas que tuvieron que salir, unos por una cuestión laboral y otros por la gran mayoría después de la guerra por una cuestión ideológica, ¿verdad? O otra situación que se ha dado en la historia y todavía se sigue dando es imponerte por la fuerza. ¿Por qué? Pues porque entienden en principio que no hay justicia. El problema es que no hay observadores, es decir, ahí en Uruguay no hay observadores, me refiero con autoridad, que sean capaces, y eso es muy difícil, porque ¿quién se erige de observador? ¿Quién se erige de autoridad? ¿Verdad? Eso es muy complicado. Ahí está el libre albedrío de los pueblos de que solucionen sus diferencias, de que solucionen sus desavenencias, ¿verdad? Aquí en Europa, pues sí, está la Unión Europea, ¿verdad? Ahora lo estamos viendo en lo estamos viendo en esta situación que se ha producido después de las elecciones, que hay quien va a Europa a preguntar y a que ciertos líderes europeos se manifiesten para que ciertas coaliciones no se den o se dejen de dar. Bueno, pero sí es cierto que hoy estamos más universales, que el mundo puede ser de testigo y que hay instituciones que en principio debieran de valer para eso, como es la ONU, las Naciones Unidas, para cuando hay desavenencias, antes de llegar, lógicamente, a las manos, a las armas. Pero sí, donde no hay justicia hay que llevarse cuidado con la razón. Muy bien, Juan. Muchísimas gracias. Una vez más, te invitamos para la semana que viene que empecemos con el tema que ya le he dicho a los televidentes sobre la libertad responsable, que es muy, pero muy importante. Y para terminar, decirles con muchísimo dolor que he hablado de Finlandia, he hablado de Suiza, de Holanda, donde el arte de convivir está a la orden del día. Espero que mi querida República Oriental del Uruguay, algún día el desastre de convivir que actualmente impera allí se convierta en ese arte de convivir que tuvimos cuando Uruguay se llamaba la Suiza de América. Hasta la semana que viene.